Hola, buenas noches iglesia, bienvenidos una vez más, meditando en el monte, donde terminamos los días, terminamos las noches de la mano de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, como el mismo Dios, la misma palabra nos ha enseñado a meditar en la palabra. Hoy lunes festivo 5 de julio y hoy es lunes festivo, yo no sé si muchos de ustedes saben, yo creo que no es como muy costumbre entre nosotros en nuestro país saber de qué se tratan los festivos. Normalmente descansamos los días festivos, pero no sabemos de qué son. Hoy es el día de San Pedro y San Pablo. Bueno, realmente el día de San Pedro y San Pablo se conmemora el 29 de junio, que fue el martes de la semana pasada, pero es un festivo que es de esos que se mueve al siguiente lunes cuando no cae lunes. Entonces lo estamos celebrando de alguna manera hoy. Es curioso que precisamente también la Constitución Política está cumpliendo 30 años. Curioso que desde la Constitución Política del 91 ya no somos un país laico, pero se conservan ese tipo de cosas. Tenemos de hecho más festivos católicos, más festivos instituidos por la Iglesia Católica que festivos de fiestas patrias, por ejemplo. Es curioso que algunas cosas se conserven, otras cosas no, como por ejemplo la materia de religión que la están sacando cada vez más hasta que ya está a punto de ser quitada por completo en los colegios. Pero bueno, esos no son temas que nos competen hoy. Hoy vamos a orar para darle las gracias a Dios, para recordar precisamente, vamos a recordar algo de Pedro en el día de San Pedro, y para eso entonces vamos a orar y entregarle este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias hoy, lunes 5 de julio, por tu amor, por tu compañía, hoy por el descanso, el reposo, por poder estar, compartir con amigos, seres queridos, familiares. Señor, estos tiempos de descanso, te pedimos que nos bendigas, que nos guardes como lo haces hasta el día de hoy. Anhelamos tu bendición y aún anhelamos tu presencia en cada uno de los hogares donde nos conectamos a esta meditación de tu palabra. Bendícenos y bendice tu palabra y háblanos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, les contaba que hoy es el día de San Pedro y San Pablo. De San Pablo conocemos mucho, eh, pero vamos a mencionar algunas cositas ahorita igual. Pero vamos a hablar hoy precisamente de Pedro en Hechos, el capítulo 4. Pedro es uno de los personajes más fascinantes, más interesantes en la Biblia, y si ustedes lo quieren estudiar desde los evangelios, Pedro es uno de los personajes que más cambia, que más se nota el cambio y que más se le nota lo que Dios hizo en él y en su vida y a través de él. Al principio en los evangelios vemos a un Pedro casi siempre metiendo la pata, casi siempre siendo inoportuno en el momento menos oportuno. Encontramos siempre a Pedro como el vocero de los discípulos, los 12. Yo siempre me he imaginado que cuando Jesús hacía alguna pregunta a los 12, todos los 11 volteaban a mirar a Pedro como diciéndole, vamos Pedro, haz lo tuyo, que era normalmente meter la pata. Pero ese Pedro cambia radicalmente y especialmente después de la muerte de Jesús, cuando desciende el Espíritu Santo en Hechos 2, ese Pedro es un personaje casi que irreconocible. Cambia totalmente, 180 grados, la forma de ver el mundo, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de expresarse, todo. Tanto así que precisamente el libro de Hechos termina diciendo de Pedro que cuando él salía con Juan, ponían los enfermos a la orilla del camino para que cuando Pedro pasaba, que la sombra los tocara y los sanara a los enfermos. Ese llegó a ser el Pedro que metía la pata, cada vez que intervenía metía la pata en los evangelios, llegó a ser ese Pedro. Vamos a ver algo de ese cambio en Pedro, entonces en Hechos, en el capítulo 4, y les voy a leer el versículo 13. En el versículo 13, bueno, van sucediendo muchas cosas. El capítulo 2 fue el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo, Pedro predicó, se convirtió y creyeron en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, un montón de gente, miles de personas. Pero en el capítulo 3, Pedro hace conjuntamente con Juan, hacen una famosa sanidad en el paralítico,
cuando les dice el paralítico que si les da una moneda y Pedro le dice la famosa frase, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, y hacen la sanidad. A raíz de esa sanidad, Pedro empieza a hablar, empieza a predicar, y a raíz de eso el consejo, el sumo sacerdote, los ancianos los apresan. Y cuando están allí rindiendo cuentas, Pedro y Juan, dicen acerca de cómo se expresaba Pedro y Juan, cómo se expresaban, dice el versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Es decir, ellos reconocieron que ese Pedro y ese Juan que estaban predicando, que habían hecho ese milagro en el paralítico, a raíz de eso habían predicado. Aquí, ahorita lo leí, aquí está, dice que a raíz después de esa predicación de la sanidad del paralítico, dice que llegaron a creer el mensaje de Jesús unos 5,000. Y por esa revuelta fue que apresaron a Pedro y a Juan y a hacerles las preguntas, y Pedro y Juan empezaron a hablarles. Pedro empezó a hablarles muy fuerte acerca de Jesús y les dijo, ese mismo Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, ese es el Hijo de Dios. Y por eso dicen, al ver la osadía con la que Pedro hablaba y al darse cuenta que era gente sin estudios, es decir, Pedro y Juan, nosotros los reconocemos, el principio de los evangelios, Jesús los llama, eran pescadores. Ellos estaban en el mar de Galilea pescando, arrojando las redes. No tenían ningún tipo de estudio ni preparación en las cuestiones de las escrituras, en el manejo de las escrituras, porque Pedro precisamente les habla de la piedra angular, de la piedra que desecharon usando el Salmo y usando las escrituras, y entonces se asombran porque no hablan como dos personas que no tenían estudios, sino que estaban hablando con una propiedad de personas que habían estudiado. Me imagino que con una propiedad que ni ellos mismos, los sacerdotes y toda esa gente que estaba allí, el consejo, tenían para hablar de las escrituras, y por eso se asombraban. Entonces, la reflexión que yo les traigo hoy es el cambio que debe hacer Dios en nuestras vidas. Así como Pedro, precisamente hoy que estamos en el día lunes festivo, conmemorando el día de San Pedro y San Pablo, así como Pedro dio ese cambio tan radical, ese cambio asombroso, pasó de ser el que metía la pata a ser este personaje que dejaba asombrados a todo el consejo, al sumo sacerdote, a todos. Aquí se mencionan Anás, Caifás, Juan, Alejandro, miembros de la familia del sumo sacerdote. Así como Pedro llegó a ser esa persona que los deslumbraba, hubo algo, tenía que haber algo. Y ese algo, obviamente, sabemos, en el capítulo 12 fue el Espíritu Santo, cuando descendió sobre los apóstoles, y a partir de eso el cambio. Pero la reflexión que les quiero traer en esta noche es el cambio que todos nosotros debemos de tener en nuestras vidas. De alguna manera, nuestra vida debe reflejar un cambio, algo diferente. Yo les he hablado mucho de ese ejemplo, esa analogía que a mí me encanta, de la persona que llega tarde a una reunión, y entonces le dicen, pero ¿usted por qué llegó tarde a la reunión? Le dice, no, es que venía para acá y cruzando la calle me atropelló un camión, así, grande de esos, me pasó las llantas por encima, todo, y me atropelló, entonces llegué tarde. Y la persona que le estaba preguntando lo mira, y lo mira de arriba abajo y lo ve bien, eh, lo ve la ropa bien, no está sucio ni siquiera, no tiene un solo rasguño, y le dice, no, es imposible que a usted lo haya atropellado un camión, le haya pasado las llantas por encima y usted esté igual. Eso es imposible. Y de igual manera es imposible que la gente, nuestros familiares, nuestros amigos, miren nuestras vidas y no vean nada diferente de nosotros, ni un rasguño, ni la ropa manchada, sucia, nada. Cuando Jesús pasa por nuestra vida, tiene que haber un cambio. Es como si te pasara una tractomula por encima. Tiene que haber un cambio de alguna manera en nuestras vidas. En Pedro es notorio, hubo un cambio radical en la vida de Pedro. Entonces la reflexión de hoy es a que pensemos si hay un cambio en nuestras vidas, si las personas que nos conocen o nos conocieron antes de nuestra vida en Jesús nos han mencionado, nos han dicho, es que tú has cambiado mucho, tú ya no eres el mismo. Ese tipo de cosas es necesaria que se vea, que se note y que sea visible en nuestras vidas, porque es imposible venir a los caminos de Jesús y que en nuestra vida siga todo igual. Si en nuestra vida todo está igual y nadie ha notado ningún cambio en nosotros desde que nos volvimos cristianos,
debemos de preocuparnos. Así como Pedro vio ese cambio tan extraordinario que la gente se asombraba, reconocieron inmediatamente, estos tuvieron que haber estado con ese Jesús, con ese maestro que todos ya reconocían. Asimismo, tiene que haber un cambio en nosotros. Con esa meditación en el día de hoy de San Pedro y San Pablo, con esa meditación del personaje de Pedro, los voy a invitar a que oremos. Señor Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por poder meditar y reflexionar en ella y te pedimos que tú nos cambies y tú nos transformes. Todo lo que tengas que cambiar y transformar en nuestra vida. Señor, si en nosotros no han habido cambios significativos que aún la gente pueda notar, puede ser que falte algo. De pronto ese Espíritu Santo que llegó a la vida de Pedro, a la vida de los apóstoles una vez y dieron ese cambio tan impresionante que la gente misma se asombraba y decía, pero estos no eran los que pescaban en el río, los que no tienen ningunos estudios, que de igual manera de nosotros se asombren. Este no era el que siempre invitaba a tomar, este no era el que siempre mentía, este no era el que siempre robaba, que de alguna manera se note que sobre nuestra vida ha pasado algo y ese algo eres tú, Jesús, y es tu Espíritu Santo. Que ese cambio sea notorio no solamente en nosotros, sino que sea notorio para todas las personas que están a nuestro alrededor. En este día yo te pido que guardes, sigas guardando, sigas cuidando a tus hijos, a los que están fuera, a los que han salido a pasear, a las fincas, han salido de la ciudad, del país, que tú los regreses con bien en este mes de julio que arrancamos, que volvemos a retomar actividades, los niños en los colegios y todo, que tú nos sigas guardando, que tú nos sigas bendiciendo, que tú nos sigas cuidando como lo has hecho hasta el día de hoy. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a propósito de Pedro, la invitación que les tengo para hoy es a seguir las predicaciones de los viernes, de los domingos. En YouTube están, en Facebook también están organizaditas. Primera de Pedro capítulo 1, capítulo 2, vamos en el capítulo 4. Ha sido muy interesante la lectura de Primera de Pedro, lo que Dios nos ha mostrado a través del pastor. Entonces la invitación es a que se sigan conectando, a que la sigan viendo. Si usted se perdió alguna, si usted de pronto va los viernes y los domingos no, entonces se pierde uno de los capítulos, se salta uno de los capítulos, allí están en YouTube y en Facebook para que lo sigan viendo y sigamos aprendiendo de Pedro. Entonces con esa invitación los dejo, que Dios los bendiga mucho mañana en sus inicios de semana, en sus trabajos, en sus estudios, en sus labores. Que Dios los bendiga, hasta luego.